remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, saben que Trump se iba a reunir con Putin pues dentro de una semana en Budapest y anoche la Casa Blanca descartaba la reunión eminente entre Trump y Putin tras el rechazo de Rusia de un alto el fuego. Lo que está claro es que Rusia ya tiene casi todo el Donbass bajo su dominio, casi todo, es el 20% del territorio ucraniano. Llevamos casi 4 años de guerra y lo único que hemos hecho nosotros es pagar y que se encarecieran todo gracias a no comprarle el petróleo y el gas a Rusia. O sea que al final creo que los que perdemos somos todos nosotros. Bueno, saben que me encanta contarles los titulares de hace un año. Y hace un año el turismo aportaba a Canarias vía impuestos la mayor suma de la historia. Los impuestos del turismo, la mayor suma de la historia. El motor de la economía regional dejaba en 2024 en las arcas públicas unos 4.000 millones de euros, 4.000 millones, cifra que casi equivale a todo el presupuesto anual para las políticas sanitarias. Si el año pasado eran 4.000, este año 2025, cuando se cierre, será mucho más. O sea que el turismo genera mucha economía. Y hace 365 días los titulares eran: en Canarias encontrar un alquiler no podía ser por menos de 600 euros. Dice que era casi imposible. Bueno, pues un año después no son 600, que ya son 1.000 euros de media una vivienda. Verán que esto no lo arregla ni el médico chino. Bueno, hoy se cumplen 1.348 días del cruel ataque e invasión de Rusia a Ucrania, 3 años y 238 días de guerra, y verán que la cosa no pinta nada bien porque Rusia sigue apoderándose de más y más terreno en Ucrania. Hoy ya es miércoles 22 de octubre de 2025. Y hoy es el Día Mundial, el Día Internacional de la Tartamudez. El 22 de octubre, hoy se celebra el Día Internacional de la Tartamudez, o también conocido como Día Internacional de la Conciencia del Tartamudeo, como una fecha de apoyo a las personas que padecen esta condición y que a veces no encuentran los apoyos suficientes para desenvolverse normalmente en su día a día. Ya saben que hoy es el Día Mundial de la Tartamudez. Vamos con las efemérides, y un día como hoy, un 22 de octubre, 1859, imagínense, 1859, España declara la guerra a Marruecos. O sea, estuvimos todos finales de 1800 hasta el 1925, o sea que nos pegamos unos cuantos años de guerra en esa zona del norte de África. Y en 1926 el gobierno decide acuñar nuevas monedas de 50 céntimos para sustituir la calderilla de cobre níquel. En 1945 se aprueba la ley de referéndum para consultar directamente al pueblo asuntos de especial trascendencia. Y en 1948, un día como hoy, el Partido Comunista Español, el PSE y el PSUC abandonan la lucha armada, o sea que hacían lucha armada. En 1962, crisis de los misiles, el presidente Kennedy, ante la evidencia de misiles rusos en Cuba, decreta el bloqueo de todos los bloques con material bélico. Y en 1964 el filósofo y escritor francés Sartre rechaza el Premio Nobel de Literatura que le fue concedido. En
En 1975, un día como hoy, una estación espacial soviética se posa en Venus y envía la primera imagen de la superficie del suelo del planeta. Y en 2001, un día como hoy, se emite la primera edición del concurso de música Operación Triunfo. En 2008, un día como hoy, lanzamiento del sistema operativo Android para teléfonos inteligentes. Vamos con el santoral de hoy, 22 de octubre. Hoy Santa María Salomé, felicidades. Cordula, felicidades a Marcos, a todos los Marcos, que hay muchos. Heraclio también, felicidades. Y a Lodina. A todos ellos, que pasen un feliz día. Y entramos en internacional y Takaichi se convierte en la primera mujer en liderar este gran país que es Japón. Japón rompe un techo de cristal con esta mujer, Sanae Takaichi, la primera en liderar su gobierno. En el Parlamento que la ha elegido, las diputadas son solo el 15%. Japón ocupa el puesto 118 en el informe de género del Foro Económico Mundial. A sus 64 años acumula experiencia en varios ministerios. Takaichi ha prometido más mujeres en su gobierno, pero su agenda no es precisamente feminista. Se opone a revisar una ley que obliga a las parejas casadas a llevar el mismo apellido y apoya que la sucesión imperial siga reservada a los hombres. La que fuera batería de un grupo heavy y presentadora de televisión defendió su candidatura cantando y con una promesa. Voy a limpiar Japón otra vez. Voy a quitar todas las manchas y la suciedad acumuladas durante todos estos años. Toma el mando del país tras la dimisión hace un mes de Shigeru Ishiba, también del Partido Liberal Democrático. Esta formación conservadora, en el poder desde hace casi 70 años, se ha visto salpicada por numerosos escándalos que la han llevado a perder por primera vez la mayoría en las dos cámaras. Políticamente, la victoria de Sanae Takaichi supone un giro aún más a la derecha. Ultraconservadora y nacionalista, la protegida del asesinado Shinzo Abe se confiesa admiradora de Margaret Thatcher. Y atentos con las nuevas normas de tráfico en Europa. Funcionará el carné digital, que ya funciona en España. Ya todos tenemos el carné en nuestro móvil. Ya no llevamos el carné físico. Y el carné, además, es válido. Si mañana le para la Guardia Civil en España, pues le enseñan en el móvil el carné digital y vale perfectamente. Bueno, pues va a ser también ese carné en toda Europa. Se van a unificar las sanciones, o sea que si le prohíben conducir en España no va a poder conducir en Alemania, en el resto de Europa, y al revés, si le prohíben conducir en Alemania no puede conducir en España, y el carnet se va a poder sacar desde los 17 años. Si a un conductor se le retira el permiso de conducir en un país de la Unión Europea, este quedará automáticamente invalidado en todos los demás. Es una de las nuevas medidas aprobadas por la Eurocámara que busca impedir que los conductores peligrosos sigan al volante tras cometer infracciones graves, como superar los límites de velocidad o conducir bajo los efectos del alcohol. Además, llega una gran novedad. Los permisos de conducir digitales serán accesibles desde el teléfono móvil y se convertirán en la principal forma de documentación en toda la UE. Por otra parte, los jóvenes de 17 años también podrán conducir, siempre que lo hagan acompañados por un conductor experimentado hasta cumplir los 18 años. Estas normas podrían entrar en vigor en un plazo de 3 años, una vez aprobadas por cada país miembro. El objetivo es claro, mejorar la seguridad vial y avanzar hacia la meta europea de reducir a la mitad las muertes en carretera para el año 2030. Y en nuestro país, la Fiscalía cree que Leire Díez lidera un plan coordinado para anular investigaciones de la UCO y anticorrupción. La Fiscalía coloca a Leire Díez como cabecilla de una actividad continua y coordinada para desacreditar a la cúpula de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción. Asegura que Leire Díez, con el empresario Javier Pérez Dolcet y el periodista Pérez Rusiñol, presumía de tener influencia en las instituciones para ofrecer beneficios a cambio de información.
ni fontanera ni cobarde. Y uno de esos supuestos ofrecimientos se lo hicieron al fiscal José Grinda. Según la denuncia del propio Grinda, Rusiñol le enseñó un documento en el que le ofrecía un traslado y un ascenso a cambio de dos cosas: proporcionar datos sobre supuestos delitos cometidos por Alejandro Luzón y conseguir el archivo de varias causas de corrupción. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. En otra denuncia, el fiscal Ignacio Estampa asegura que también le pidieron información comprometedora de Alejandro Luzón. Él preguntó por qué le llamaban y el empresario Javier Pérez Dolcet le dijo que cuando la justicia imputó a Begoña Gómez, Leire Díez le había llamado porque el presidente había dado la orden de limpiar sin límite y que había que revertir la situación caiga quien caiga. La exmilitante del PSOE siempre negó las acusaciones que pesaban sobre ella. Mi trabajo es mi trabajo. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Aseguró que con esas reuniones pretendía escribir un libro sobre casos de corrupción. El 11 de noviembre está citada a declarar como investigada. Y Aldama asegura que Ábalos pagó 20.000 euros en dinero negro por un local situado debajo de su vivienda en Valencia. Aldama dice que Ábalos pagó en negro una parte del local de debajo de su casa en Valencia y para demostrarlo ha presentado ante el Supremo un contrato en el que figura que costaba 110.000 euros. El exministro al final lo compró por 90.000, 20.000 euros de diferencia que según la defensa de Aldama no aparecen en ningún movimiento bancario en las cuentas de Ábalos. La mayoría de grupos parlamentarios pone en cuarentena las acusaciones del empresario. De hecho, una persona, como ustedes saben, puede mentir en su propia defensa. Nosotros únicamente le damos credibilidad a los informes de la UCO. Pero el PP da por hecho que Aldama tendrá pruebas. El señor Aldama ha dicho más verdades que el señor Ábalos o que el señor Bolaños. Y se centran en la última decisión del juez, citar como testigos al exgerente del PSOE y a una de las empleadas que se encargaba de los pagos en efectivo. La financiación irregular sobrevuela al Partido Socialista. Y los jueces de este país lo están investigando porque no han conseguido acreditar el origen de esos fondos con los que pagaban en metálico. Desde el Gobierno aseguran no estar preocupados. Yo desde luego no utilizaría el término preocupación. Desde luego lo que siempre van a encontrar por parte del Partido Socialista y lógicamente por parte de este Gobierno, como siempre lo hemos dicho, es colaboración y transparencia. Hoy el Senado ha aprobado prohibir el pago en metálico a los senadores y a partir de ahora las liquidaciones de dietas y viajes se harán por transferencia bancaria. Y Sumar, que da, pero después retrocede, reta al PSOE y sugiere que si la ministra de Vivienda no toma medidas, dimita. Dice que se acabó la paciencia con ella. Bueno, esto es, ya saben que Sumar sí, pero después es no. Necesitamos medidas serias, medidas valientes y medidas innovadoras. Y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo y, por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo. Y más allá de las opiniones, incluso alguna petición que se pueda trasladar, que ya le digo, no compartimos, aquí lo verdaderamente importante es el trabajo que se está haciendo. Y en Canarias, Involcán asegura que los terremotos de los últimos días en Canarias, que ha habido muchísimo, no constituyen cambios en la actividad volcánica. La entidad explica que existen varias fallas sísmicas que atraviesan las islas y originan una sismicidad de fondo persistente y que en ocasiones pueden alcanzar magnitudes suficientes para ser perceptibles, pero que no cunda el pánico. Y Primero Canarias, ya saben que Primero Canarias es un partido político que son todos los que se fueron de Nueva Canaria, que se fueron casi todos, el 90%. Arranca los contactos con una veintena de grupos locales y Coalición Canaria para ir juntos a Madrid. Ojo que probablemente haya elecciones generales el año que viene, al Parlamento de Canarias y Cabildo, que eso será posterior. La Mesa de Unidad Nacional se reunirá más de una vez por semana para que antes de carnavales ya haya un documento de confluencia. Ya saben que estos son Primero Canarias, los que se fueron de Nueva Canarias, que salieron a palos con Román Rodríguez. Y siguen llegando embarcaciones a Canarias, concretamente 76 migrantes más a bordo, entre ellos 6 menores. Siguen llegando los menores, de este tema ya nadie habla. La primera llegó por sus propios medios al puerto de La Restinga, que es la isla más lejana
de Canarias, la que está en el fin del mundo, pues ahí llegan, qué curioso. La segunda, una lancha neumática, se había quedado a la deriva a 172 kilómetros de Gran Canaria y fue rescatada por la Guardamar Uraña. Ya saben que no paran de seguir viniendo migrantes a Canarias y es un tema que nadie soluciona porque no salen de Canarias, en la península no los quieren, han salido 100, los demás todos están conviviendo con nosotros. Y un 22 de octubre de 1973, Elton John lanza el álbum Goodbye Yellow Brick Road, que alcanzó el número 1 en las listas de Estados Unidos el 22 de octubre de 1973. Este álbum es considerado uno de los más importantes en la carrera del gran maestro Elton John. Capital Radio.